hacen cuartos y ahí es donde ponen los cuerpos. Miren, aquí se está preparando uno. ¡Alas! El contraste, carreteras, autos, ruidos, vida. Y de este lado, muerte, silencio, paz. La ciudad de los muertos, en Cairo. Y estamos a solo unos metros de la carretera. Ya me adentré, no sé, unos cuantos metros, 20 metros, y ya el ruido empieza a disminuir. Ya no hay tanto ruido. Estamos pegados a Citadel de Saladino, que es la fortaleza donde se encuentra la mezquita de Muhammad Ali, o la de Alabastros, como la conozcan, que justamente es esto. Wow, aquí ya hay literalmente completo silencio. Literalmente solo unos pasos. Estoy llegando a un lugar que se llama Al-Arafa en el Cairo. Es uno de los cementerios más grandes del mundo. Tiene alrededor de 6 kilómetros cuadrados. Es un cementerio islámico y viven alrededor de 2 millones de personas, entre vivas y muertas. Porque sí, la diferencia de este cementerio con otros es que aquí conviven los muertos con los vivos. Vamos a empezar a explorar. Se siente muy tranquilo, mucha paz. Está rarísimo, parece escenografía para una película. Miren. Wow, ven esto. Miren, este tipo de tumbas que tienen estos dos como palitos son las tumbas clásicas. Es como el modelo estándar del Islam. Ya no se utilizan, pero este es el que se utilizaba en esa época. Y significa, bueno, cuando te mueres y también cuando te casas tienes que traer testigos. 2 testigos. Y se supone que este es un testigo y este es otro testigo. Y aquí está esta persona enterrada. Y allá otra, y otra, y otra, y otra, y otras 2. Aquí hay 2. Este cementerio tiene más de 1000 años, pero existen varias teorías del por qué la gente empezó a venir aquí. En 1967, cuando comenzó la guerra israelí-árabe, el cementerio se pobló con los desplazados del canal de Suez. La gente sin dinero, sin tener una posibilidad de comprar o rentar un lugar, decidió venir aquí y vivir aquí, entre las tumbas. Otra de las teorías y razones por las que gente se vino a vivir aquí fue que en 1993 hubo un gran terremoto en Cairo y toda la gente que vivía en ciertos tipos de barrios perdieron sus casas. Y en una forma desesperada de ver dónde iban a vivir, escucharon que había un cementerio abandonado donde podían moverse. Y así poco a poco fue que empezaron a emigrar aquí. Durante las últimas décadas, la población de esta zona ha explotado rápidamente. Esto por la sobrepoblación de Cairo y por la pobreza. Entonces las personas de bajos recursos han convertido esta necrópolis en una metrópolis, en una nueva comunidad habitada, y aunque no tienen servicios básicos, han venido aquí porque al menos tienen un techo. Y es que imagínense, en Egipto el 90% de la población es pobre y la tasa de crecimiento del país es de 2 millones de personas cada año. Y eso que ya tiene aproximadamente 110 millones de personas el país. Y solamente en Cairo son 30 millones de personas. Y ya no hay espacio para que la gente viva. Por eso la gente es pobre y no hay lugar donde estén. Por eso vinieron a este lugar, a la ciudad de los muertos, a este cementerio. Es como un laberinto, o sea, es difícil de ir navegando por aquí. ¿Se animarían a venir de noche? Miren, torres de palomas. Les dejo un video donde subimos a una. ¿Qué les da decir que hay una torre ahí de palomas? Pues que hay gente viviendo aquí. ¿En dónde están? No lo sé. Pero gente vive aquí. Gente viva. No solo gente muerta. Estas chicas, por ejemplo, pues ya se imaginarán. Son de niños. Y además aquí pueden ver la fecha. El 4 de noviembre del 2020. O sea que seguramente murió de COVID. Bueno, es que si es una tumba de un niño y murió tan joven y murió en esa fecha, posiblemente fue de COVID. No lo sabremos. Ese es el 411. El punto es el 0. Ese es un 2.2. O sea, 02. 2020. Chequen, por ejemplo, esta otra. No es una casa. Es una sola tumba para toda una familia. Aquí, bueno, hay varias etiquetas. Quizá cada línea es una persona. Entonces aquí hay muchísimas personas.
y también las separan por hombres y mujeres. Alguno de estos debe ser hombre y otro es mujer. Miren, esta está mucho más cuidada. Con el permiso de... Y justo aquí es la entrada a los cuartos donde se encuentra el difunto. Al parecer es una sola persona. Esos dos agujeros, este y este, ahí son las entradas a las cámaras, a los cuartos donde se encuentran los muertos. Y siempre, si la familia habían mujeres y hombres, pues los van a ver dos. No pueden meter todos en uno. En uno van los hombres y en otro van las mujeres. Espero no caer. Pero bueno, así son los cuartos. Los cuartos debajo de las tumbas. Entonces, justamente por aquí, seguramente puedes llegar a las tumbas. Vamos a esta mezquita. Ok, no podemos pasar. Esto es un callejón, son callejones, es un laberinto de callejones. Es muy difícil navegar, ahorita ya estoy... me considero una persona que se ubica bastante bien. Pero aquí ya me perdí. Bueno, no tengo ruta, pero no sé exactamente dónde estoy. Ya perdí dónde estaba la entrada. Me espantó el pájaro. Es un laberinto. ¿Cómo se sale de aquí? Wow. De verdad la sensación aquí es muy extraña. Es la primera vez que estoy en un cementerio, de hecho, en mi vida. Este espacio es muy pequeño, pero seguiré la flecha. Uy. Vean. Wow, unos cuantos metros y el ruido se acaba. El ruido del caos de las calles. Se siente muchísima paz. En todo un año que llevo en Cairo nunca había sentido tanta tranquilidad. Sin el bullicio, el tráfico, el ruido, la gente. Todo el mundo pensaría que aquí es un cementerio. Uy, qué miedo, malas vibras. Pero se siente en paz, está muy cool. Miren, justo aquí está la mezquita de Mohamed Ali. Estamos cerca. Pero les digo algo, estoy perdido. Estoy perdido. La muerte en el Islam es muy diferente a como la conocemos en México. Aquí en el Islam la muerte lo es todo. Todo en cuanto a que todo lo que haces en tu vida va enfocado a tu muerte, a este momento. Aquí basan sus actos y sus comportamientos en vida para este día, el día que te mueres. Porque para el Islam el día que te mueres es el día que regresarás a Dios. Es el día del juicio eterno, el día que serás juzgado por Alá. Y Alá decidirá si vas al cielo o al infierno. Y esto para vivir eternamente. Y todo esto basado en cómo hayas vivido esta vida, cómo te hayas comportado en ella. Si eres una persona que nunca rezó, que tomaba, que hacía cosas malas, pues obviamente te irías al infierno. En cambio, si eres una persona que se dedicaba a Dios, a rezar, tener una familia, hacer las cosas bien, pues te irías al cielo. En el Islam hay algo que se llama caridad eterna. Y esas son acciones que hacen las personas en vida o muerte para, digámoslo así, sumar puntos en su juicio final. Y Alá los toma en consideración para enviarlos al cielo y no al infierno. Hello. Hello. How are you? Good? تربة Turba? Oh, بينزل فيها الميت. different from Mexico. بس دي وقعة بقى وقعت. التربة دي وقعت. This? وقعت. أنا مش بكلم عربي. I don't understand. ربنا ما يجيبلكش حاجة وحشة. Aquí no es como en México. En México se prepara el cuerpo, se pone en un féretro, se entierra el féretro en una tumba de 3 metros o no sé cuántos metros. Aquí lo que hacen es que en cada una de estas tumbas que ven aquí, ellos envuelven el cuerpo, bueno, lo bañan, lo limpian, lo preparan, envuelven el cuerpo en una manta blanca y después hacen cuartos y ahí es donde ponen los cuerpos. Miren, aquí se está preparando uno. Esto literalmente abajo es un cuarto. En este cuarto تعالى هنا، تعالى بص بص. أنت تعالى كده، تعالى كده. أهو بص.
على الخلا. En este تعالى كده cuarto. اهو. بصي على الخلا، مفيش تحتها حاجه. تعالى كده. شكرا ماشي. شكرا. شفتي بقى، شفت انا بقول لك ايه؟ Casi muero. شفتي بقول لك ايه؟ Sorry. واقعه واقعه. الحمد لله. Casi me هنا. mato. تعالى هنا. شكرا شكرا. Thank you very much. تعالى هنا يا ابني، احنا ناقصين. Bye bye. شكرا. Casi muero. No sé si me estaba regañando la señora porque casi muero o más si me decía, ay, ten cuidado, menso. Miren. Ya, o sea, ya aquí ya estoy perdido. Esto es un laberinto, laberinto, laberinto. Vénganse a jugar aquí escondidillas en la noche un día. Miren. Aquí se puede ver. Y es que sí, o sea, si todo aquí debajo está hueco, porque todos son cuartos y tumbas, o sea, algún día con un terremoto esto se va a desmoronar. O si llegara a llover muy fuerte por una gran temporada de tiempo, esto se hundiría. Te podrías caer como ahorita. Yo casi caigo en una tumba. Y hay gente al fondo, hay prendas colgadas. Están secando ropa. Sí, hay gente que vive aquí. Parece que no, porque todo se ve desértico y para la cantidad de gente que hay en 6 kilómetros cuadrados deberían de estar todos afuera y verlos y demás, pero no, supongo que están trabajando en algún lugar del Cairo para después venir aquí y dormir a su hogar, la ciudad de los muertos. Miren, aquí hay casas improvisadas dentro de tumbas donde no tienen servicios de electricidad, ni agua, ni nada, y se ve aquí el cable, cómo se están robando electricidad y compartiendo de las tumbas de las personas que la invierten para las demás personas que viven aquí. Espero que ninguno de estos caninos sea agresivo. Están muy tranquilos, dormiditos. Espero no molestarlos. Adiós. Y miren, ahí hasta los que les ha estado yendo mejor o bien. Tienen aquí hasta adornos, un techo, sombra, adoquín, un coche, una moto. Primera vez que veo, yo creo que son de los más pudientes por aquí. Pero no hay que ver solamente lo malo. En toda esta zona me acabo de encontrar algo único que no me esperaba encontrar. Miren lo que puso el gobierno o las personas aquí. How are you, my friend? Hello. I am Abdul. I'm Roy. Nice to meet you. One. No money. I want to. Ya me están pidiendo dinero. Here. Welcome from Mexico. Hola, Hola, amigo. for me Chicharito. Chicharito, Chicharito. Hi. How are you, my friend? For me Brazil. Oh, Live in Brazil. Brazil, Sao Paulo. Where you go? Here, around. Citadel? Yes. No. I already went. Okay. No, I'm just Okay, here around. adios. Adios. Adios, amigo. Bye bye. شكرا حبيبي. Mini حبيبي. Bye bye. مع السلامة. Bye bye. Fuck you. You first. Me dijo fuck you, ¿qué le pasa? Yo hablándoles no solamente de las cosas malas y de lo feo que se veía y de la pobreza. Había encontrado la cancha de fútbol y lo primero que me dicen, money, money. Y después, fuck you. No, hey, stop. Nah. Espero no morir aquí por perros. No hay que hacerles caso. Y se irán, espero. Si no, voy a tener que saltar a alguna casa. Pero ahí hay vidrios. Aquí sí podría saltar. O esto lo que parece ser una mezquita muy antigua. Bueno, creo que ya dejé de llamar su atención, pero yo justamente quería ir para allá. No sé si esto sea una mezquita, no creo. Más bien esto es un mausoleo. Esto lo construyeron para alguien, aquí hay alguien enterrado. Esto no es una mezquita, aunque parece. Eso sí es una mezquita. Ahora tengo que rodear a los perros. Espero que no me persigan y mucho menos que me ataquen. Por acá no puedo, por allá tampoco porque por allá están. Tengo que volver a rodear todo porque la única salida es por aquí. Y ahí están los perros. Vean esto, o sea, es laberintos por todos lados. Calles y calles desérticas. Tengo que dirigirme hacia ese lado.
Y hay dos caminos, hay una Y aquí que separa. ¿Cuál tomarían ustedes? Lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5 perros. Lado derecho, uno que me está viendo fijamente a lo lejos. Tun, 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 tun. Obviamente, aquí están dormidos, acá está despierto. Bueno, hay dos acá. ¿Por cuál me iré? Es un dilema. Me iré por el que están despiertos, pero son dos nada más. Tal vez tenía que haberme ido por el de los 5 perros que están dormidos e irme con cuidado. Este perro me está viendo muy fijamente, parado ahí. Creo que voy a girar a la izquierda. Está justamente en medio, esperando a ver si voy o no voy. Vamos por este lado. Por aquí ya vi un par de personas donde están estos perros dormidos. No creo que me ataquen. Shh, no hay que hacer silencio, no hay que hacer ruido. Ups. Hola, gordito. Ok, estos eran más tranquilos. La mejor decisión. Miren por aquí. Se ve que son tumbas de gente con dinero. Vean esto. Vean esto. Está súper bien cuidado y hasta piso hay. No es terracería, no es tierra. Y es que aquí tengo que decirles que no solamente hay gente normal. Hay príncipes, hay sultanes, princesas que están enterrados en este cementerio. Este cementerio tiene más de 1000 años. Imagínense. Está mezclado. A final de cuentas va a estar enterrado con los pobres y con los ricos, todos juntos, no importa si eres rico o pobre. Otro perro ladrando. Oh no, oh no. Shukran, shukran, Habibi, sorry, my friend, thank you. Me acaban de salvar la vida. Miren, gatitos. O sea, no atacan a los gatos, no atacan a nadie, solo a mí. Sorry, my friend, thank you. Si no, me hubiera tenido que echar un tiro. Ya es la segunda vez que los perros me quieren atacar, Y eso es muy raro porque los perros me aman. Miren, este es un ejemplo de caridad eterna. Este tipo de bebederos no es un bebedero normal. Este tipo de bebederos no los puso el gobierno para la gente porque hace mucho calor ni nada. Este tipo de bebederos es un ejemplo de la caridad eterna. Este bebedero lo puso la familia de una persona que falleció para sumar puntos, para ofrecer caridad a la gente. Les da agua y a cambio de eso suma puntos para ir al cielo en vez del infierno. Lo único malo con estos bebederos es que todos toman del mismo vaso. Voy a ayudar a la persona que falleció a sumarle puntos para que vaya al cielo. Say hi. Como ven, aquí la gente es trabajadora, o sea, estamos en medio del cementerio, hay mecánicos aquí trabajando. Al fin lo que quería, un oasis en medio del desierto, algo de tomar. Hello. Está arenosa. Hello. Beckham. ¿Cómo estás? How much touch? 15, 1, 5. Thank you. Bye bye. Me lo vendieron más caro porque a 15 libras. Normalmente valen como 6, 7 libras. 10 libras en algunos lugares medio caros. Pero aquí 15 libras. En la ciudad de los muertos. Se vieron muy vivos. Aquí me preocupan más los perros que los muertos. Me han estado atacando bastante. Miren, esto es impresionante. A zonas como estas, el gobierno no ayuda, no llegan los servicios, pero sí llega las marcas. Sí llega Pepsi, sí llega Coca-Cola, tienes aquí cualquier cosita, tienes papas, tienes refresco, pero no puede el gobierno traer luz, electricidad, agua, pero las grandes compañías llegan hasta el rincón más lejano del planeta. Ahora nada más vean esta tumba. Tiene hasta cámaras de vigilancia. Tiene cámaras. Ay, no, hay otro perro ahí. Normalmente nunca, o sea, no me dan ni los perros ni nada, pero cuando te ataca ya la piensas. Así que voy de regreso. No me llamen cobarde, llámenme sabio, porque más vale vivo o completo que sin pierna o muerto. Si no, se les acaban los videos, Hay gente trabajando, viviendo aquí, mejorando la comunidad. Miren nada más esta mezquita. Ya en esta parte se ve un poco más poblado que por donde llegué. Están tomando su té mientras están trabajando. Aquí hay una tiendita. Ya aquí es un poco más diferente.
Aquí ya hay hogares. Creo que construcciones ya literalmente hechas hogares, no tumbas. Pobre perrito, está lleno de moscas. ¿Cómo aguantan? A mí se me para una y ya no puedo dormir. Torres de palomas. Ya que ya hay gente. Ya no es tanto como al principio. Ya aquí hay muchos niños, muchos niños. Nadie se me queda viendo. Nadie me molesta, nadie me agrede. O están muy, yo creo que ya están muy acostumbrados a que vengan personas aquí o no sé. Oh no. Hello, Hello. how are you? Good. What's your name? Roy. And you? Abul Hassan. Abul Hassan. Abul Hassan. Nice to meet you, my friend. Where you go to play? Yes. Play. Yes. What? Football? Football. Yeah? Okay. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Excellent. Or Mohamed Salah. Mohamed Salah. Ya vieron, Ronaldo es el favorito, pero no más que Mohamed Salah. Aquí son egipcios. Miren, una carnicería, hasta tienen carne de camello. ¿Ya la probaron? Porque yo todavía no la pruebo. Wow, aquí sí que hay movimiento. Hey, aquí hay muchos niños. Aquí todo el mundo, todos los niños les da curiosidad. Ellos sí se te quedan viendo sin problema. Y algo te van a decir hello o algo. La verdad, me parece muy bonita esta comunidad. O sea, ya llegando a esta parte que hay mucha más gente y sigue siendo la Ciudad de los Muertos, pero ya hay casas hechas bien para la vivienda. Esta comunidad está padre. Niños afuera en la calle a todas horas, niños pequeños. En México ya no pueden haber niños en la calle, o sea, es peligroso. Pero aquí siguen jugando fútbol, todos juntos, salen de la escuela. Eso me recuerda cuando era niño. Estaba muy cool. Miren aquí con su balón. La gente en los cafés. O sea, eso te habla de que es un lugar seguro. Si los niños están solos en la calle, eso dice muchísimo. Significa que los papás confían que es un área segura y los dejan estar así. Sí, la verdad, antes de venir a Egipto, cualquier persona que no haya venido seguramente piensa que Egipto es un lugar peligroso. Pero la verdad, es súper seguro. Te sientes seguro en la calle. Lo malo son los lugares turísticos. En los lugares turísticos como las pirámides, sí, todo el mundo te quiere vender. Todo el mundo te quiere sacar dinero y así. Pero en el real Egipto, en los lugares locales, nadie te molesta. Todo el mundo te ayuda. Es muy diferente. Y seguro, yo me he sentido mucho más seguro aquí que en México. Y México es el amor de mi vida. Pero es una realidad. Hello. How are you? Good. Hello, Roy. Hello. And you? Angro. Andrew? Angro. And you? Egypt. Egypt? Oh, Egypt. Egypt. Mexico. Egyptian. Egypt, Mexican. Mexico. Oh. Hello. إسرائيلي شو Mexico. شو Mexico. تعرف إسرائيل؟ ها؟ تعرف إسرائيل تضرب إسرائيل؟ أنا مش بتكلم عربي. عم شو روزا Be careful. Estoy siendo asaltado por niños egipcios. Wait. تكلم No. no, Video. no. Video. لا ماني You money. No. عم استنى It's sour. It's already sour. It's filming. ابعد يا لا انا طويل It's filming. يا ده معي الصورة يا ده معي منين Wait, yeah, stop. خلاص. Give me. Hey, give. صورة شو اللي انا وانت Por un momento me preocupé. I'm leaving. La. Stop. Alas, ayuda. Me quieren cargar. Estoy siendo secuestrado por niños. Vean, me tiene agarrado la pierna. صورة لا. خلاص, don't touch. طب صورة ده Oh, ¿qué pedo? No money. Yeah. خلاص. I'm leaving. Hey, wait. Ya me desesperé.
Wow. Oh, it's okay, no problem. Kids. Wow. ¿Quién pensaría que me tuve que haber cuidado no de los perros, no de los egipcios, no de los fantasmas, sino de los niños? No lo pude grabar, pero me empezaron a perseguir y a aventar piedras. Creo que grabé un pedacito. Wow, son súper desesperantes, de verdad. Y me encantan los niños, pero me empezaron a bolsear a todas partes, tratar de quitarme el dinero, me quitaron la cámara. Oh no, ahí vienen. Están a lo lejos. Ya no quiero tener hijos. Y los adultos eran los que me pedían perdón, así de, sorry. Y yo, sí, son niños, son tontos. Ya llegó uno de ellos. Ahí viene en la bici. No es tan grave, pero de verdad no me había pasado nada aquí en Egipto. No he tenido ni una mala experiencia. Esto es lo más feito que me ha pasado. Soportable, pero bueno, depende a quién le pase. Y es que lo malo de los niños es que no tienen conciencia, no tienen una conciencia firme. Como un adulto, no saben muy bien qué está bien y qué está mal. Y más si están juntos, si uno se alborota, los demás se alborotan. No hay alguien que diga, no, eso está mal. Me recordó a este libro, Señor de las Moscas, que es un avión con niños que hacen un deporte, van a viajar, y el avión se cae en una isla, el piloto se muere, los adultos se mueren, y los niños están en una isla y tienen que formar una sociedad, y se ve cómo son de crueles. Algo así me sentí. No pude grabar cuando me empezaron a aventar piedras 5 niños. Por eso la importancia de los papás, literalmente. Son los guías. Si tienes unos malos padres, vas a ser un mal niño. Y vas a crecer todo loquito. La familia es la base de todo. De toda la sociedad, de todo. Pero como siempre, metiéndome en lugares donde no me llaman. Bye bye. Shukran. Sorry. Thank you, shukran, habibi. Ya. Otros perros que me quieren atacar. ¿Esto es una señal de que ya me vaya o qué? ¡Oh! ¡Alas! Shukran. Aquí hay otro perro. Estoy rodeado, aquí hay otro perro. Aquí hay otros dos, como this way. Niños, perros. ¿Qué sigue? ¿Fantasmas? Yo solo vengo a hacer el bien. No vengo a hacer nada malo. Nos acaban de invitar a pasar a comer algo, creo. You. I am fat. Oh, miren. Estamos. This is like all of other places look like this. Like this is for women, this is for men. All the area looks like this. Oh. Siempre viajar y visitar ese tipo de lugares me aterriza. Me hace poner los pies en la tierra. Porque la verdad es que ya vivimos muy despegados de la realidad. Cientos de millones de personas viven en estas circunstancias, viven en la pobreza. Más del 90% de los egipcios son pobres. Y si tú tienes internet, tienes un lugar donde vivir, no te falta la comida, estás viendo este video, eres una persona muy privilegiada, como yo. La verdad es que todo se trata de suerte, de dónde hayas nacido. Así que aunque no lo creas, eres un privilegiado. Aquí en el mundo existe gente que le está pasando mal, de verdad. Y no es porque no puedas comprarte un iPhone o la marca de ropa que quieras. Hay gente aquí necesitada que no tiene casi ni para comer, ni para rentar un hogar. Y a pesar de eso no es gente infeliz. Lo que me he dado cuenta es que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, el que menos desea. Hay algo seguro en esta vida y eso es la muerte. Y para mí la muerte es un recordatorio de vivir mi vida al máximo. Que la vida es un breve regalo, una oportunidad única e irrepetible. Así que por favor no la malgastes. La muerte es la única razón por lo que hacemos las cosas. Nos da ese sentido de urgencia, de vivir, de experimentar, de viajar, de amar, de comer. Si tuviéramos días infinitos, viviríamos sin ningún propósito.
y dejaríamos todo para después. No hay nada más que decir, solamente agradecer. Agradecer que tenemos todo, literalmente. No necesitamos nada. Les mando un abrazo. Nos vemos a la próxima. Bye.